Dios te bendiga. Quiero compartir hoy contigo alguna reseña que hemos sacado acerca de Iglesia de Dios. De eso hablamos en la lección número 2. Es la historia de la Iglesia de Dios. Para eso quiero permitirme leer lo que dice la primera carta a los Corintios en su capítulo 1 y versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, oye bien, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que esta carta fue enviada a la iglesia de Dios. Quiero compartirte alguna reseña de lo que es nuestra denominación Iglesia de Dios. Quiero comenzar diciéndote que esta iglesia nació en el año de 1886 por medio de hombres y mujeres deseosos de servir una vida santa. Esta congregación se reunió por primera vez en las montañas de Unicoi, en el estado del norte de Carolina. Se reunían todos los días. Dice la historia, se reunían diariamente para orar y para leer la palabra de Dios. Fueron creciendo rápidamente y tuvieron la necesidad de trasladarse para su estado vecino, el estado de Tennessee. Ahora, actualmente, a este año en el cual estamos, todavía están las oficinas centrales en ese estado de Tennessee, en la ciudad de Cleveland, Tennessee. De tal manera que por tantos años, por más de 120 años ya, el fundamento de la iglesia de Dios siempre ha sido su palabra. Siempre ha sido esta palabra en la cual nosotros creemos. Y ha mantenido esa postura por todo este tiempo, por más de 120 años, mantiene la postura de creer fielmente en lo que es la palabra de Dios. También otro de los principios fundamentales siempre ha sido la evangelización, dentro de los elementos primordiales que ha tenido desde el principio la iglesia, como fundamentados en la evangelización. También en el año de 1910, quiero hacerte otra reseña histórica, es que ya se había organizado en la Iglesia de Dios el sistema educacional, una preparación académica exigente para todo servidor que iba a estar compartiendo la palabra. Entonces, desde 1910 tenemos el sistema educacional formado. Hablando de la historia de la Iglesia de Dios, quiero referirme a características que identifican a lo que es la Iglesia de Dios. Por lo menos quiero hablarte de 6 características. Rápidamente quiero hablarte de 6 características fundamentales que identifican a la Iglesia de Dios. La primera característica es que la Iglesia de Dios es cristiana. En primer lugar, es cristocéntrica. Es cristiana porque nuestra fe está basada en la persona de Jesucristo. No solo como un buen hombre, o como un buen maestro, o como un excelente ejemplo, el cual sabemos que lo es, sino como el Hijo de Dios. Nuestras doctrinas y nuestras prácticas están basadas en la persona de Jesucristo. Por eso nosotros somos cristianos. La Iglesia de Dios es cristiana. Esa es una de las características, o la primera de las cuales te estoy enumerando. La segunda es que la Iglesia de Dios es protestante. La Iglesia de Dios está fundamentada en los orígenes o en los principios del protestantismo. Creemos fielmente en que el Señor hizo un propósito milagroso en la vida de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Jacobo Arminio, de Juan Knox. Aunque no se sigue ningún líder religioso, aunque no somos seguidores de un líder religioso, pero venimos de la Reforma Protestante. De esa separación que hubo entre la iglesia y el Estado en ese tiempo,
y que el sacerdocio es para todo el cristiano. Por eso nosotros somos protestantes, como Iglesia de Dios es protestante. Es la segunda característica. La tercera característica es que la Iglesia de Dios es evangélica. Fíjate bien, ¿por qué nosotros nos llamamos evangélicos? Y quizás yo diría fundamentalistas. En el tiempo que nació la Iglesia de Dios, la iglesia estaba dividida en dos escuelas, la escuela liberalista y la escuela fundamentalista. Pero las clásicas características eran que la iglesia o la escuela fundamentalista creía en 5 doctrinas básicas o 5 doctrinas fundamentales y la liberalista las negaba. Nosotros somos evangélicos fundamentalistas porque creemos en las 5 doctrinas básicas que estaban registradas para ese tiempo. Y la primera era la infalibilidad de la palabra o de las escrituras. Segundo, se hablaba de la concesión virginal y la completa deidad de Jesucristo. Tercero, creemos en el sacrificio expiatorio de Cristo. Cuarto, creemos en la resurrección del cuerpo. Y quinto, en la segunda venida de Cristo a la tierra. Esas eran las 5 doctrinas fundamentales en las cuales la iglesia evangélica al día de ahora todavía cree. Por eso nosotros somos una iglesia evangélica. Ya te dije 3, somos iglesia como cristiana, protestante, evangélica. Cuarta, es que la iglesia es santa. ¿Por qué santa? Porque la iglesia fue basada en la doctrina de la santidad. Una de las doctrinas fundamentales de la denominada Iglesia de Dios. Esta iglesia defiende a Cristo, o reconoce que defiende a Cristo y que perdona pecados y que mora en el corazón del creyente. Qué importante, que defiende que Cristo perdona pecados y que mora en el corazón del creyente. Por eso es santa. Nosotros como cristianos debemos seguir el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo en pureza, en amor, en perdón, en misericordia y en la devoción de la búsqueda de Dios. Por eso la iglesia de Dios es santa. Cuarto elemento. Quinto elemento o quinta característica es que la iglesia de Dios es pentecostal. Fíjate que la iglesia nace, como te dije al principio, en el año de 1886. Y para el año de 1896 habían pasado ya 10 años. Se le reconocía como movimiento de santidad a la iglesia de Dios. Y los miembros en ese tiempo que estaban en la iglesia empezaron a tener experiencias sobrenaturales con la persona del Espíritu Santo, con la dulce presencia del Espíritu Santo, como sucedió en Jerusalén, como relata el libro de los Hechos en el capítulo 2, cuando sobrevino de repente un estruendo, un viento recio, y se asentaron como ellos, como lenguas de fuego. La presencia, la llegada del día del Pentecostés, y debido a esa experiencia que ellos tuvieron, denominaron que una de las características de la iglesia de Dios es que somos pentecostales. Creemos en la llenura y en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en las 9 manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Eso es la quinta. La sexta es que la iglesia de Dios es misionera. Misionera, tiene un compromiso con las misiones, con la evangelización mundial. La mayoría, el 90% de la iglesia de Dios tienen un compromiso con una ofrenda misionera para evangelizar a los países no alcanzados. Hablar de la ventana 1040, para nosotros es normal hablar donde no ha llegado el evangelio, porque se están enviando siempre predicadores, misioneros a esos lugares. Por eso nosotros somos una iglesia de Dios. La iglesia de Dios es misionera. Entonces quiero repetirte las 6 características que tenemos como iglesia de Dios. En primer lugar,
es que la iglesia de Dios es cristiana. En segundo lugar, es que la iglesia de Dios es protestante. En tercer lugar, la iglesia de Dios es evangélica. En cuarto lugar, la cuarta característica de la iglesia de Dios es santa. Quinta característica, la iglesia de Dios es pentecostal. Y sexta característica es que la iglesia de Dios es misionera. Hoy, actualmente, se mantienen los mismos principios y los mismos valores. Con esto te comparto a ti la segunda lección, la historia de la iglesia de Dios, en una cápsula muy breve, pero con un corazón de quererte decir, somos una iglesia. Por más de 120 años nos conservamos la doctrina del principio. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente lección. Que tengas ricas y abundantes bendiciones.